Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a continuar nuestra serie en cuanto a la naturaleza de Dios. Pero antes vamos a orar. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte por las maravillas de tu amor, misericordia, gracia y bondad para con nosotros. No sabremos cuán bueno fuiste con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Te agradecemos por darnos todas las necesidades de la vida, pero por sobre todas las cosas te agradecemos en este día por el privilegio de compartir tu palabra con los que están escuchando la transmisión. Señor, te pedimos por aquellos que tienen necesidades especiales en este día, los ancianos, los enfermos, aquellos que están en hospitales, en geriátricos, te pedimos por ellos de manera especial que seas misericordioso, Padre, que hoy sea un día de bendición para cada uno de ellos, y te pedimos por aquellos que los están cuidando, que les fortalezcas y ayudes. Te agradecemos por la posibilidad de regocijarnos en ti, sea cual fuere la circunstancia y las condiciones, y nos regocijamos que las pruebas y las luchas de la vida no pueden robarnos ese gozo profundo y esa paz que tenemos en Cristo. También te pedimos que bendigas con tu palabra a esa ama de casa que nos está escuchando, a ese joven, a ese hombre, ese hermano en el taller, en la oficina. Que este sea un día de victoria y bendiciones para tus hijos, Señor, donde sea que se encuentren. Señor, si alguien está escuchando y está alejado de ti, que pueda regresar a tus caminos. Si algún oyente aún no te conoce, te pedimos que lo ayudes a confiar en Cristo como Salvador personal en este día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora en nuestra serie de la naturaleza divina, o sea, la hemos titulado ¿Cómo es Dios?, llegamos al atributo de la bondad de Dios. Personalmente no oigo que se exponga el tema de la bondad de Dios a la luz de la Biblia. Existe una idea por ahí de que Dios es como un abuelo bondadoso con todo el mundo. Bueno, Dios es bueno con todos, pero esa no es la enseñanza bíblica de la bondad de Dios. Precisamente, ¿a qué nos referimos con la bondad de Dios? Bueno, creo que la bondad de Dios es esa perfección esencial de su naturaleza que lo inclina a tratar con generosidad a sus criaturas. Es esa benevolencia de Dios que emana de su propia naturaleza y que busca promover la felicidad y el bienestar de sus criaturas. De todos los atributos de Dios, su bondad es, sin duda alguna, la más placentera y deseable para el hombre, ya que provee para sus necesidades, también para sus conveniencias y también para los placeres naturales de la vida. Solo Dios puede, originalmente, esencialmente, eternamente, infinitamente e inherentemente ser bueno. Solo Dios puede ser bueno. Cualquier bondad en su creación debe proceder de Él. La bondad del hombre no proviene del hombre. Si hay algo de bondad en nosotros, la adquirimos de Dios, nuestro Creador. Pero la bondad de Dios permanece para siempre. Así lo dijo el salmista en el Salmo 52 y versículo 1. Cuando el joven rico vino a Jesús y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Y Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios». Lo leemos en Marcos 10, 17 y 18. Ahora, cuando Jesús se acercó a este muchacho y le dijo que solo Dios era bueno, él se adjudicó la bondad absoluta, que por supuesto es divina, es de Dios. Nuestro Señor le llamó la atención al joven por usar la palabra bueno tan livianamente. Es que como el calificativo se aplica solo a Dios, Cristo quiso que este muchacho use el término correctamente y con cuidado. El joven lo tenía a Cristo solo como un maestro humano. Por eso, adjuntar la palabra bueno a un hombre más es una vista superficial del término. En realidad, el joven no creía que Jesús era Dios, me parece. Entonces estaba usando mal el término en su propio juicio. Entonces el Señor lo corrigió. El joven tenía necesidades morales y espirituales, pero también tenía un concepto distorsionado de la bondad. Por eso sus necesidades no serían suplidas. Él necesitaba ver que solo Dios es bueno y que los hombres no lo son.
Nosotros sabemos eso ya que lo leemos en la epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, con respecto a Jesús, Él afirmó ser bueno y ser Dios, o si no, negó serlo. Ahora, si Jesús quiso decir que no era Dios, entonces tampoco era bueno. Al darle un mandato al joven rico, Jesús afirmó su deidad. De no ser así, hubiera hecho transgredir el segundo mandamiento al joven, tal como lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Permítame leerle ese mandamiento allí en Éxodo. Creo que va a ayudarnos a comprender exactamente lo que le estaba diciendo Jesucristo a este joven. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta? Dios tiene algo bien claro que decirle a este hombre. Él está diciendo, mira, si tú dices que yo no soy Dios, entonces no puedes llamarme bueno. Me llamaste bueno, pero no crees que sea Dios. Ahora, si tienes algún otro Dios más allá de mí, tu pensar está distorsionado, necesitas enderezarlo. ¿Ve? Jesús declaró ser Dios. Ahora, lo importante es que entendamos que no hay nadie que sea bueno. Ninguno es bueno en ese sentido, excepto Dios. Hay algunos maestros de la Biblia que hablan de la bondad de Dios como sinónimo de la misericordia de Dios, su amor o su gracia. Ahora, personalmente yo entiendo que estos atributos difieren en algunos aspectos. Por eso voy a sugerir que los consideremos separadamente. No creo que la bondad de Dios sea lo mismo que su misericordia, o lo mismo que su amor, o lo mismo que su gracia. Hay cierta conexión, sí, pero cada uno es distinto y separado y tiene su propio significado. Por ejemplo, la bondad y la misericordia difieren en que la bondad de Dios se extiende a todos. Leemos, bueno es Jehová para con todos. Salmo 145, 9. La inclinación de Dios a tratar con bondad al hombre no se limita a aquellos que le obedecen, ya que leemos en las Escrituras que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos a dos granjeros que poseen una propiedad al lado de la otra. La misma lluvia que cae sobre una granja, cae sobre la otra. El sol que cae sobre una granja, cae también en la otra. De hecho, el campesino impío, que rechazó a Dios y rechaza a Cristo, puede tener una mejor cosecha incluso que el campesino que es cristiano y tiene una granja al lado. La bondad de Dios alcanza a todos los hombres. A esto se refería el salmista al escribir que la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Dios es amable, amable para con los desagradecidos y los malvados. Debemos aprender eso de Él. Está en Lucas 6:35. ¿Se da cuenta? Dios no es bueno con la gente porque ellos son buenos o porque son malos. Los padres están muy equivocados cuando dicen a sus hijos, Dios no va a ser bueno contigo si eres desobediente. Si usted que está escuchando es padre, nunca le diga eso a sus hijos. Nunca les diga que si desobedecen, Dios no será bueno con ellos. Nuestro Señor enseñó que el sol y la lluvia son prueba de la bondad de Dios para con todos, en todas partes. La bondad divina no se condiciona por la actitud de los que la reciben. Pablo lo enfatiza en Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6. Voy a pedirle que vaya ahí en su Biblia. Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No ve cómo operamos nosotros? Podemos ser amables con personas que son buenas con nosotros.
De hecho, nos inclinamos más hacia los que manifiestan bondad exterior, pero Dios no da su amor meramente a los que son buenos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios trata con todos los hombres basado en el principio de su bondad divina. Agustín dijo en una ocasión, bien por bien, mal por mal, eso es natural. Mal por bien es diabólico, pero bien por mal, eso es divino, eso es de Dios. Ahora, mis amados oyentes, Dios ha sido bueno con nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y ninguno de nosotros se merecía esta expresión de bondad de parte de Dios. Todo lo que emana de Dios es necesariamente bueno. Por ende, cada evento de la creación fue impartido por la bondad de Dios. No conozco de ninguna razón que haya impulsado a Dios a crear el mundo. Pero cuando Él eligió crear el mundo, era necesario que lo creara bueno. Él no podía crearlo de ninguna otra manera porque Dios es bueno en esencia. Entonces, cuando usted lee en la Biblia la creación de Dios, uno lee que era buena en gran manera. Entonces, la bondad de Dios es enfatizada en la creación. Quiero que vaya a la primera página de su Biblia, por favor, al primer capítulo del Génesis, y permítame darle un repaso a la creación. Leemos en el versículo 4, vio Dios que la luz era buena. Tenía que ser buena, por la naturaleza del causante, ya que Dios la creó y es bueno. Ahora, vaya al versículo 10. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:10. Ahora, en Génesis 1:12 tenemos, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 4 era bueno, en el versículo 10 era bueno, en el versículo 12 era bueno. Fíjese ahora en el 18. Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Tenía que ser bueno porque Dios lo creó y Dios es inherentemente bueno. Versículo 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ve, todo lo que Dios creó cuenta la misma historia. Vio Dios que era bueno. ¿Alguna vez se percató cómo termina el primer capítulo del Génesis? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana al día sexto. Sí, amados oyentes, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La bondad de Dios es el primer atributo que describe a la creación. Por lo cual vemos que uno de los motivos divinos en la creación era el mostrar su bondad, ya que leemos en la Biblia, Salmo 33, versículo 5, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora, en conexión con el pensamiento de que toda la creación es buena, Pablo dijo lo siguiente, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lo leemos en 1 de Timoteo 4:4. El Espíritu de Dios acaba de advertir al creyente de aquellos que prohíben casarse y comer carne, allí en el contexto de 1 Timoteo 4. Entonces, hubieron instancias en las cuales hubiera sido mejor para alguno no casarse o refrenarse de comer ciertos alimentos, pero Dios instituyó el casamiento y Él es el dador de todos los alimentos. ¿Se da cuenta? Ambas son para la propagación y el sostenimiento de la raza humana. El casamiento es esencial para poder propagar la raza y los alimentos son esenciales para mantener el cuerpo vivo para poder propagar la raza humana. Entonces, debemos agradecer a Dios cada día por todas las cosas y disfrutarlas con moderación. Pero, ¿estamos agradeciendo a Dios por estas cosas con la misma vehemencia con la cual
¿debemos agradecerle por su bondad? Los alimentos son buenos porque Dios los creó y su consumo es santificado por medio de la fe y la oración. Cuando nosotros agradecemos a Dios con un corazón humilde y agradecido en la mesa por los alimentos que Él nos provee, los mismos alimentos adquieren una cualidad santificada, ya que estamos reconociendo que son su regalo para con nosotros. Él los provee. Desde que conocí al Señor, no como sin antes darle gracias a Dios. Recuerdo unos años atrás, estaba comiendo con un grupo de hombres de negocios en uno de los mejores restaurantes de una ciudad. Y desde luego que eran personas con distintos trasfondos. Y mi amigo que me había invitado era miembro de la iglesia que yo había pastoreado, y antes de entrar al restaurante me dijo que hay personas religiosas y personas que no son religiosas para nada. Bueno, cuando nos sentamos a comer, yo oré. Tal vez nadie haya orado, pero yo sí. No podía comer sin antes inclinar mi cabeza y en silencio agradecer a Dios por los alimentos. Después de todo, Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, y esa comida era una buena dádiva. Entonces, cuando nosotros agradecemos a Dios humildemente por los alimentos que Él provee para nuestra mesa, lo digo de nuevo, estos adquieren una santificación por medio de que nosotros reconocemos que dicho regalo proviene de Dios. Recuerdo también en una ocasión que estaba hablando en cuanto al tema en una conferencia, y un hombre muy grande y fortachón vino y me dijo, mostrándome incluso sus manos, que eran bien grandes, y dijo, ¿ve estas manos? Yo le dije, sí, claro. Y él me dijo, yo trabajo mucho para conseguir todo lo que tengo, ¿y usted me dice que tengo que darle gracias a Dios? Y luego me dijo, yo soy el que trabaja para que haya pan en la mesa. Entonces le dije, mire señor, la razón por la cual usted fue a trabajar es porque Dios le dio las fuerzas y la salud para trabajar. Le dije, usted debería estar de rodillas al frente de la iglesia agradeciéndole a Dios que tiene suficiente salud y fuerzas como para ir a trabajar y comprar los alimentos. Le dije, mañana usted podría amanecer en una institución para enfermedades terminales o con parte de su cuerpo paralizado o en una institución de salud mental. Le dije, Dios puede darle una lección bien dada. Nunca tome esa actitud de que lo que tiene se lo proveyó a sí mismo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo correcto y lo propio el darle gracias a Dios por las maravillas de su amor y su gracia, y desde ya su bondad. Primero, Dios creó todas estas cosas buenas y después nos creó a nosotros para que podamos disfrutarlas, para que Él pudiese impartir su bondad a nosotros. Desde ya que nuestro Dios es bueno, mis amigos, Él proveyó de una inmensa variedad de placeres para sus criaturas. La primera mentira que conocemos del diablo fue en contra de la bondad de Dios. Si usted va al 3 capítulo de Génesis, encontrará que el ataque fue directamente contra la bondad de Dios al decirle a Eva lo que le dijo. Leemos allí, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual vino y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se da cuenta? ¿Qué estaba diciendo el diablo en ese primer versículo de Génesis 3? Estaba sembrando dudas en cuanto a la bondad de Dios. Dios dijo en el capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les dio libertad, de todo árbol del huerto podrás comer, pero Dios dijo que iba a poner una restricción sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el diablo utilizó esa simple restricción puesta por Dios para sembrar dudas en sus corazones sobre la bondad de Dios. Esa es la primera mentira que tenemos escrita en la Biblia. El diablo atacando la bondad de Dios. ¿Y sabe qué? Creo que somos así. Agarramos todo lo que podemos,
pero ni bien aparece una restricción, ni bien se nos prohíbe algo, decimos, bueno, después de todo Dios no es tan bueno. Mi amigo, Dios es bueno con usted y conmigo, y lo es mucho más de lo que sabemos. Solo cuando lleguemos al cielo veremos cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Siempre ha sido un problema para algunas personas el hecho de que algunos individuos disfrutan más la bondad de Dios que otros. Dios es imparcial en su benevolencia para con el hombre. Dios no tiene favoritos. He conocido padres humanos que sí, padres que eran parciales con uno de sus hijos, su propia sangre. Lo he visto varias veces. Sin embargo, no todas las personas tienen la misma capacidad de recepción del bien. Pero yo creo que Dios va a mostrar una muestra más grande de su bondad sobre aquellos que usen esa bondad para bendecir a otros. ¿Se da cuenta? No es culpa de Dios si usted no disfruta de su bondad como otros creyentes lo disfrutan. Tal vez la otra persona es más generosa que yo. Tal vez es más considerada para con los demás y Dios sabe que va a distribuir sus bienes de una manera más eficiente de lo que yo lo haría. Por eso, yo no puedo culpar a Dios si veo que alguien disfruta de su bondad más que yo. Así que he aprendido en mi vida cristiana a no envidiar la condición de otros. Dios sabe lo que yo necesito y Dios sabe que es lo mejor para mí. Y Dios sabe cuándo puede confiarme algo. Si nosotros somos buenos administradores fieles y somos generosos para con los demás al compartir lo que tenemos, Dios va a concedernos todo lo que necesitemos y mucho más aún. Sí, la bondad de Dios se extiende a toda la humanidad en todo lugar y creo que Dios puede retener algo de aquellos que lo tratan con impunidad a través de menospreciar su bondad. No sé si usted se percató alguna vez, pero Pablo habla de aquellos que desprecian la bondad de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Allí tenemos al hombre que menosprecia la bondad de Dios que está frente a su nariz. Todas esas personas que reaccionan así tendrán que rendir cuentas ante Dios. Nunca desapruebe la bondad de Dios ni la menosprecie. Debemos ser humildes y agradecidos. Debemos comenzar nuestro día en oración, agradeciendo a Dios por la noche de descanso y por darnos otro día de vida. Debemos confiar en Él a través del día mientras comemos nuestros alimentos. Agradecerle al terminar el día por habernos provisto las cosas que necesitábamos. Las personas muchas veces forman su propia opinión en cuanto a cómo estudiar y cómo trabajar para ser exitosos en la vida y cómo proveer para sus familias, dejando de lado la bondad de Dios o tomándola con mucha liviandad. No haga eso, mi amigo. Nunca se jacte de sus logros, de cuánto estudió o trabajó para llegar a donde está hoy. Recuerde siempre la bondad de Dios. Todos los que en sus mentes disminuyen la importancia de la bondad de Dios van a recibir una retribución de parte de Él. Muchas personas no comprenden que entender la bondad de Dios va a llevarlos a arrepentirse de sus pecados, lo cual los va a llevar a confiar en Dios para que Él supla sus necesidades y los llene con su bondad. Oh amados, que podamos decir de corazón, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, como leemos en el Salmo 119, 68. Échele un vistazo a otro salmo, el 107. Encontramos algunos comentarios muy interesantes en cuanto a la bondad de Dios allí. Permítame leerle desde el versículo 1. Dice el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios porque Él es bueno. Fui pastor por cerca de 25 años y por lo general teníamos una reunión especial para el Día de Acción de Gracias y siempre, durante esos años, leíamos el Salmo 107 en voz alta. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur.
Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Luego leemos en el versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aquí vemos 4 formas de expresión. Cada una demuestra la necesidad del hombre de alguna forma. La dificultad del viajero, la del prisionero, la del enfermo y la del marinero en la tormenta, en el versículo 19. En cada instancia podemos ver la bondad de Dios al librarlos. La bondad que Dios manifiesta aquí no es ordinaria o común. Se trata de la bondad divina demostrada para con el viajero, para con el cautivo, para con el enfermo, el que está agonizando y el que se encuentra envuelto por las tormentas en el mar de la vida. Todo el Antiguo Testamento resuena con alabanzas. Él es bueno. Amados, tenemos un Dios bueno. Él ha sido bueno para con usted y para conmigo. Terminando nuestro programa ya, hagamos una pausa para agradecerle por su bondad. Padre, te agradecemos por tu bondad, la cual ha sido extendida hacia nosotros cada día de nuestra vida. Ayúdanos a apreciarla en este día y en cada día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.